Vamos a hablar en Buenas Horas con Gonzalo Ortega, el presidente de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, encantado de saludarle y de hablar de lo que tenemos ya muy cerquita, que va a ser esos días, ¿no?, de 27 y 28 de mayo, donde se va a celebrar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, pues unas jornadas, ¿no?, si no me equivoco, las 11ª jornadas del español de Canarias. ¿Cómo podría resumir de manera sintetizada en qué consisten estas jornadas? Bueno, nosotros venimos organizando regularmente desde hace bastantes años ya unas jornadas efectivamente dedicadas al español de Canarias. Un año las dedicamos al mundo de la educación, al mundo, digamos, escolar, y el año siguiente las dedicamos a el mundo del periodismo, porque consideramos obviamente que tanto el periodismo como la enseñanza son dos pilares fundamentales para, digamos, difundir, afianzar el dialecto, ¿no? Porque el dialecto, si no se defiende desde todas las instancias que lo deben defender, pues naturalmente termina flaqueando. Claro, y sin duda, desde su punto de vista, ¿estamos defendiendo el dialecto? ¿Estamos defendiendo lo nuestro y esos canarismos y esa forma de hablar que tenemos y que a lo mejor pues con el paso de los años poco a poco se va perdiendo? Sí, vamos a ver. La mayor parte de la gente pues utiliza la lengua de un modo espontáneo y como quiera que nosotros somos hablantes nativos de español, pero al mismo tiempo somos hablantes nativos del español de Canarias, pues en general la inmensa mayoría de la gente, incluso de la gente que digamos tiene una proyección pública, pues utiliza, digamos, con lealtad el dialecto. ¿Qué ocurre? Que estamos en la época de la globalización y naturalmente pues algunas cosas se nos cuelan, digamos, indeseadamente desde otras modalidades del español, fundamentalmente desde el español peninsular, ¿no? Claro. Por aludir al ejemplo tópico, el uso del vosotros, ¿no? En Canarias, con excepción de La Gomera, pues no se emplea el vosotros para digamos, referirse a un interlocutor, digamos, plural, ¿no? Sino que empleamos el ustedes. Ajá. Eso es lo normal, lo tradicional, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que el empuje, digamos, de la norma castellana, de la norma septentrional peninsular es de tal calibre a través de las redes sociales, de la radio, de la televisión, que muchas personas sucumben a la tentación de vez en cuando, en situaciones muy determinadas, normalmente en situaciones un tanto formales, pues adoptan, he puesto el ejemplo del vosotros, pero se podrían poner otros ejemplos, ¿no? El leísmo de personas, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no es especialmente censurable porque la lengua es dinámica. Ujú. Y sabes que se dice por ahí que cada vez que un canario emplea el vosotros se muere un baifo, ¿no? Sí. No se muere ningún baifo, porque sencillamente las cosas son como son. Sí. La lengua, la lengua se comporta de un modo natural y si dentro de 50 años pues los canarios empleamos la mayoría, los que vivan para entonces, el vosotros, pues eso querrá decir que de manera natural se ha llegado a esa situación Claro. y por tanto no hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Lo digo porque a veces hay actitudes maximalistas según las cuales prácticamente el canario que empleamos vosotros pierde la condición de tal y es como una especie de renegado, ¿no? Y no me parece que sea del todo así, ¿no? A mí no me gusta que se emplee el vosotros, pero eso no quita para reconocer que en el fondo pues se trata de una dinámica producto de los tiempos que vivimos que hay que tener por normal. Claro, está claro que desde la academia no criminalizan a quien de repente pues utiliza no pues el vosotros ni nada parecido, sino realmente, como bien dice, pues se adapta, ¿no? A lo mejor pues a no sé, a lo que nos viene de fuera, pero yo no sé si encuentran un problema también que a lo mejor en ese español peninsular pues tengamos, ¿no?, tendencia a adoptar palabras que no son nuestras, sino que a lo mejor a través de las redes sociales y de ese mundo globalizado del que hablaba, también estemos absorbiendo, digamos, pues un lenguaje que no nos es propio con
muchos tecnicismos y con muchas palabras de origen extranjero, muchas de ellas pues radicadas no sé, en Estados Unidos, no sé, anglicismos, todo eso que al final a lo mejor está haciendo que también estemos cambiando nuestro lenguaje y que olvidemos palabras que a lo mejor son un poco más naturales y que nos gustaría más usar. Sin duda alguna. Claro, este ya es un problema no exclusivo del español de Canarias, sino que es un problema general, ¿no? Eh, a veces tenemos la sensación de estar siendo invadidos por ejemplo, por los anglicismos, ¿no? Yo creo que se emplean más de los que se debieran emplear, ¿no? En cualquier caso, también las lenguas tienen una capacidad metabólica, digamos, infinita para asimilar, y esto ha sucedido en todos los momentos históricos del español. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX entraron en gran número galicismos, es decir, palabras procedentes del francés, y hoy están aclimatadas y nadie diría que la palabra jardín o la palabra bisturí, en fin, pues no son palabras españolas. Inicialmente fueron francesas, pero se colaron y se integraron, ¿no? Es verdad que a veces se emplean los anglicismos, por ejemplo, como una especie de esnovismo, ¿no? Es como para, digamos, dárselas de persona, digamos, que está al día, ¿no? Que está integrada en la ola general, ¿no? A mí me parece absurdo que se emplee un anglicismo o en general un extranjerismo, siendo así que hay una palabra paralela en español. Si hay una palabra paralela en español, ¿para qué decir hall si existe la palabra vestíbulo, por ejemplo? Es enteramente absurdo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No hay que rasgarse la vestidura, ¿no? Si eso es así, es producto de una circunstancia, de que la cultura anglo, digamos, es más incisiva que nuestra propia cultura hispánica y en fin, al final hay que dar las cosas por naturales. De todas maneras, como utilizar un anglicismo o utilizar un extranjerismo en general es algo, para decirlo con una palabra muy coloquial, es algo muy cantoso, tendemos a sobrevalorar cuantitativamente los anglicismos, por ejemplo, que empleamos, ¿no? Hace algunos años se hizo un estudio en México. Claro, México tiene frontera con Estados Unidos y la exposición a los anglicismos norteamericanos seguramente es mayor, ¿no? Y el resultado fue que se empleaban en México algo así como el 0.00002 anglicismos en el cómputo general del léxico que empleaban los mexicanos. Es decir, que yo puedo estar hablando, cualquiera canario y cualquier hablante de español, podemos estar hablando horas y no emplear ningún anglicismo, ¿no? Claro. Pero cada vez que alguien emplea un anglicismo parece que es que lo estuviéramos empleando todo el día, ¿no? Claro, porque se marca el punto de inflexión. Si yo digo, vamos a hablar con Gonzalo Ortega, ¿no? Que es muy top, claro, ya uno dice, oh, mira, ha dicho top, pero a lo mejor llevamos 20 minutos hablando y solo he dicho esa palabra, ¿no? Con lo cual solo una de 20 minutos, como bien indica, pues claro, ese porcentaje es muy bajito, pero llama la atención cuando se rompe un poco esa dinámica, ¿no? Que a lo mejor es lo llamativo de todo. Efectivamente, porque al final también hay que decir que estas palabras que entran, que tienen una fonética y que tienen una ortografía que contrasta con la del español, al final terminan integrándose también gramaticalmente, fonéticamente, ortográficamente, hasta tal punto que pasado un tiempo ya no van a ser reconocidas como palabras extranjeras, ¿no? Que es lo que ha pasado con muchísimas palabras. Por ejemplo, la palabra líder o la palabra meeting, pues son anglicismos, pero claro, a fecha de hoy son anglicismos absolutamente integrados, que ya se han integrado ortográficamente, fonéticamente, gramaticalmente, en todos los órdenes. Y a partir de ahí, digamos, viendo las cosas con cierta perspectiva histórica, al final esto lo que representa es una especie de enriquecimiento del idioma. Porque es verdad que a veces algún anglicismo o alguna palabra extranjera en general aporta un matiz que no tiene un supuesto término paralelo en español. Por ejemplo, hay quien dice que hall se emplea como vestíbulo, pero no como vestíbulo de cualquier edificio, sino el hall a lo mejor es el vestíbulo de los hoteles Sí. o el vestíbulo de los hospitales, pero no a lo mejor el vestíbulo de una iglesia. Nadie diría a lo mejor el hall de la iglesia. Claro. Con lo cual ya tenemos por un lado hall y por otro tenemos vestíbulo, diferenciados con un matiz que al final lo que supone es un enriquecimiento idiomático. Sin duda.
Bueno, no sé si la palabra más cercana a Hall podría ser Saguán de toda la vida, ¿no? Con Z, que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor no es tan grande en esas dimensiones, pero sí tenemos ahí esa palabra un poquito más cercana, ¿no? Efectivamente, esa es una palabra preciosa que, Sí. si no recuerdo mal, creo que es de origen árabe, porque nosotros tenemos arabismo en español también. Es que el léxico de las lenguas en realidad es una especie de conjunto híbrido de elementos desde el punto de vista genético. Nosotros Claro. tenemos un 80% de palabras, 82% de palabras latinas, porque obviamente el grueso procede del latín, pero luego tenemos palabras griegas, palabras del inglés, del francés, de muchas lenguas, digamos, indoamericanas, diríamos, con el contacto con América, pues se incorporaron muchísimas palabras de lenguas como el náhuatl, el quechua, el guaraní, el mapuche, etcétera, ¿no? En definitiva, que estos fenómenos pues son sencillamente fenómenos naturales, ¿no? Y cada momento histórico pues tiene sus influencias particulares en función de la, digamos, de la civilización que tenga más peso, ¿no? ¿Qué civilización tiene más peso en este momento en el mundo, de momento, ¿no? A lo mejor dentro de 20 o 30 años son los chinos, pero de Claro. momento es el mundo, digamos, norteamericano, ¿para qué vamos a engañar? Sí, sí, Entonces es efectivamente. natural que desde ese mundo, cuya lengua oficial es el inglés, pues se nos cuelen palabras, eso es enteramente natural. Pero Efectivamente. ya digo, no es cosa de hacerse el araquiri lingüísticamente hablando, por el hecho de que entren más o menos anglicismos, ¿no? Sí, que también enriquece, como bien dice, porque viendo los orígenes, ¿no? Y la mezcla, ¿no? De culturas que han hecho que tengamos, pues digamos, esta forma de hablar, ¿no? Y tengamos esta también lengua canaria, pues está claro que tampoco nos podemos cerrar. Y yo no sé hasta qué punto se defiende desde la administración, pues también esta lengua canaria. ¿Está poco protegida? ¿Cree que cuenta con el respaldo que debería o se podría hacer un pequeño esfuerzo más y tener, digamos, más insistencia, ¿no? En que todo lo nuestro debemos mantenerlo? Bueno, yo creo que, vamos a decir, institucionalmente el español de Canarias está bien protegido, ¿no? Porque por un lado hay referencias en los textos, digamos, legales, en el Estatuto de Autonomía, etcétera, ¿no? Hay textos, hay pasajes concretos en que se dice que, en fin, hay que velar por las características del dialecto. O sea que desde ese punto de vista no hay mayores reservas. Por otro lado, la propia existencia de la Academia Canaria de la Lengua, que es una institución, digamos, sufragada por el gobierno de Canarias y que fue, digamos, aprobada en su momento por el Parlamento de Canarias, pues es una demostración de que se apuesta por el dialecto. Yo no he, al menos no he advertido reserva, acaso porque a lo mejor en los últimos tiempos ha solido estar un gobierno de corte nacionalista al frente de las islas. Pero francamente yo no he notado ningún tipo de, vamos a decir, de vacilación o de titubeo a la hora de apoyar el español de Canarias, ¿no? Y por otro lado, pues claro, aunque haya apoyo oficial, la lengua tiene una forma de comportarse que difícilmente se deja dirigir desde arriba. La lengua la hacen los hablantes desde abajo. Y la lengua será lo que los hablantes, porque seguramente la institución más democrática que hay es la lengua, ¿no? Claro. Lo que los hablantes mayoritariamente decidan, eso será la lengua. Lo cual no quiere decir que sea del todo intrascendente, que se apoye institucionalmente. Claro. Por ejemplo, las instituciones como la Academia Canaria de la Lengua, siempre eso viene bien. Porque al final, si nosotros hacemos una labor que tiene cierta trascendencia social, el canario medio dirá, bueno, aquí tengo un diccionario de canarismo, por ejemplo, y esto quiere decir que nuestra variedad idiomática pues tiene una personalidad semejante a la de otras zonas del español, y eso me confiere a mí como hablante canario cierto orgullo. Y a Claro. partir de ahí no tengo por qué tener ninguna reserva, ninguna reticencia acerca de la legitimidad de mi variedad dialectal. Sí, faltaría a lo mejor que en el Parlamento, cuando haya pleno, entren en academiacanariadelalengua.org, que nosotros lo hacemos todos los días en el programa, y vean la palabra propuesta, ¿no? Para que también la utilicen, ¿no? A lo mejor en alguna, no sé, en alguna PNL, en alguna actividad que tengan,
y que ese canarismo también pues coja un poquito más de referencia. Lo digo como broma porque también lo quieras o no, todo ese trabajo que vemos diario de que sale una palabra aleatoria, siempre es llamativo. Y hoy la palabra es mandado, que lo miramos esta mañana, cuando a uno de pequeño le obligaban a hacer un mandado, que yo creo que a todos nos pasó. Bueno, es una palabra también muy bonita. ¿Qué palabra es, por favor? Mandado, 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 mandada, cuando te Un decía, mandado. sí, 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 hacer un mandado. Sí, 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 sí. efectivamente. Bueno, son de esas palabras que van perdiendo fuelle, ¿no? Vamos a ver, la gente joven hoy se mueve en una dimensión, digamos, digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas palabras que tenían que ver con la vida cotidiana de los pueblos, de los barrios populares de las ciudades de Canarias y tal, pues van perdiendo vigencia, van perdiendo vigor en beneficio de otras más generales, más, ¿cómo diría? Sí, de Más uso más cotidianas, cotidiano. más compartidas con otras variedades del español. Es lo que decíamos antes del efecto de la globalización, ¿no? Y entonces, pues, pero tampoco quiero, digamos, plantear las cosas de manera que se entienda que el léxico canario en su globalidad está a punto menos que moribundo, porque eso sería inexacto. Para empezar, hay un montón de palabras que tienen un carácter designativo, vamos a suponer tabaiba. Ajá. Bueno, pues en tanto exista la entidad botánica tabaiba, la palabra tabaiba no va a desaparecer. Y de ese perfil de la palabra tabaiba hay miles de palabras en el español de Canarias, ¿no? O la palabra isa, o la palabra folía, o la palabra malagueña, o la palabra tajinaste, o la palabra pardelera de la lucha canaria. Es decir, luego hay otras palabras con un perfil, digamos, menos designativo, que esas sí que están, algunas de ellas, como por ejemplo magua, guineo, estas palabras que eran un poco palabras emblema del dialecto, pues francamente muchas de ellas están tocadas de alas en cuanto a su vigor, ¿no? Yo a veces doy alguna charla en algún instituto y hago una especie de sondeo informal entre los chicos y les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes conocen la palabra magua? O guineo, palabras de este tipo, ¿no? Y bueno, la inmensa mayoría no las conoce y alguno que otro dice, sí, esa palabra se la oigo yo de vez en cuando a mi abuela, o se la oigo a mi madre, o se la oigo a mi padre, pero ya no la emplean. Y luego está sucediendo algo semejante también con la fraseología. La fraseología canaria es riquísima, riquísima. Refranes, modismos, frases hechas, eso es un mundo, un mundo. ¿Está perdiéndose en su totalidad? No, pero muchas de ellas sí que están siendo sustituidas por otras expresiones más generales, pero en todo caso hay muchas que sobreviven, que, por ejemplo, las que se hacen urbanas, las que porque siempre el habla urbana tiene más prestigio que el habla rural. Entonces, todo aquello que lingüísticamente se hace urbano, pues cobra prestigio y se mantiene, ¿no? Por ejemplo, ir pro al marisco, ¿no? Eso es una expresión canaria, cuando un asunto va de mal en peor, ¿no? Dice, esto va pro al marisco, ¿no? Una expresión de origen marinero, claramente, ¿no? Pues, o hacerse una cosa gofio. No parece que esas expresiones estén en decadencia. En cambio, hay otras que sí, porque estaban vinculadas a la agricultura, y la agricultura aunque nos pese, pues ha perdido importancia, digamos, económica en Canarias, porque el sector dominante en Canarias obviamente es el sector terciario. Palabras que estaban vinculadas al mundo de la ganadería, al mundo de la pesca, en fin. Como todas esas actividades, unas más que otras, han perdido un poco de vigor, pues las expresiones procedentes de esos mundos pues también han ido perdiendo un poquito de vigor, ¿no? Pero es la dinámica natural de las lenguas, ¿no? Y bueno. Bueno, está claro que desde la Academia Canaria de la Lengua están haciendo todo lo posible, ¿no? Y siguen haciendo todo lo posible para que permanezcan todos estos canarismos. Y si no me equivoco, hace poquito también, ¿no? Ponían en marcha bueno, la biblioteca digital del español de Canarias, ¿no? Para albergar y dar acceso también a todas esas publicaciones de bibliografía académica, ¿no? Con la variedad dialectal canaria. ¿Cómo está haciendo esa implantación? Bueno, esa es una actividad, una iniciativa muy, muy importante porque, claro,
el español de Canarias, y esto se ha convertido en una especie de tópico, es la variedad idiomática del español frente al andaluz, frente al español de Venezuela, al español de Argentina. Es la variedad mejor estudiada. Es decir, es la variedad que en relación con el número de usuarios, que son grosso modo 2 millones y algo, tiene más trabajo de investigación, es decir, tiene más trabajo, digamos, de análisis y de descripción del dialecto, ¿no? Hay miles de trabajos sobre el español de Canarias, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa bien simple, ¿no? Muchos de esos trabajos o están descatalogados o aparecen en revistas que solo, digamos, son conocidas por los especialistas, o son libros que ya prácticamente nadie consulta porque ya están medio descatalogados también. ¿Qué hemos hecho? Pues ir reuniendo. En principio, hemos empezado por los trabajos de los propios académicos. Hay un montón de académicos que tienen trabajos, digamos, técnicos sobre el español de Canarias. Pues digitalizarlos y ponerlos al servicio de la universalidad, podríamos decir, de todo el mundo. De manera que un trabajo que figuraba en una revista perdida de la Universidad de Málaga, ahora resulta que está en la plataforma esta digital de la academia y puede consultarlo cualquier persona, aunque viva en Nueva Zelanda, ¿no? Claro. Claro, esto de golpe y porrazo cobra una dimensión increíble, ¿no? Entonces estamos empeñados, ya hemos digitalizado ya unas 150 obras, pero vamos a seguir no solo digitalizando obras de los propios académicos, sino también de todas aquellas personas que, no estando en la academia, den su visto bueno para que digitalicemos sus trabajos, ¿no? Claro, sí, que bueno, poquito a poco, como bien dice, pues van insertando, ¿no?, más trabajos cada vez en esa biblioteca digital que hará que sea pues cada vez mayor y que bueno, que tenga ese reconocimiento para ir acabando. Recientemente era nombrado presidente de la Academia Canaria de la Lengua, si no me equivoco, a finales de febrero de 2025. ¿Cómo está siendo estos primeros tramos de esta presidencia? Bueno, tal vez, aunque sea anecdótico, lo primero que habría que decir es que el presidente de la Academia Canaria de la Lengua no cobra un duro. Porque alguien puede pensar, ¿no? Este punto menos que se está forrando en este puesto, ¿no? Sí, sí. No, vamos a decir que es un puesto enteramente altruista, ¿no? Filantrópico. Aquello de gratis es amor. Bueno, la verdad es que yo no sé si decir que me arrepiento de haber presentado. No sé si se le ha ido el sonido, no sé si me escucha bien porque se le ha ido un poco el sonido, no sé si tenía algún micrófono cerca o algo porque de repente se le ha ido un poco el sonido y no le escuchamos. No sé si, a ver si recuperamos esta conversación con Gonzalo Ortega porque de repente, no sé si estaba entrando alguna llamada o algo y de repente el sonido se atenuó un poco, ahora no tenemos la cámara, no le vemos la cámara activada, pero se le había ido un poquito el sonido y le habíamos perdido también el audio. Vamos a ver si recuperamos esta conversación con Gonzalo Ortega, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, que nos estaba contando, pues precisamente, ¿no?, bueno, que nadie piense que el ser presidente de esta academia pues le genera grandes ingresos ni nada parecido, ¿no?, sino todo lo contrario, que vemos que pues justo ni siquiera tiene ingresos, ¿no?, al respecto, ¿no? No es un cargo que se pague por él ni nada parecido y bueno, pues parece que vamos a ver si recuperamos la llamada porque Sí, no. Ahora parece que el sonido sí acaba de te llegar. escucho perfectamente. Ahora sí, pero la imagen no. La imagen faltaría conectar la cámara, que es lo único que nos falta, porque el sonido sí lo estamos escuchando nuevamente, pero la cámara no aparece. Aquí me indica que está desactivada. Y no sé si es que se ha ido la imagen por algún motivo, a lo mejor incluso por falta de cobertura o algo, pero no. Probablemente sea lo de la falta de cobertura. Pues probablemente puede ser la falta de cobertura. Bueno, como nos quedan apenas 2 minutos, nos decía Gonzalo Ortega que precisamente no están, en este caso, pues, o no cobra por el puesto, pero que bueno, que está siendo, entiendo, apasionante también, ¿no?, formar parte de este proyecto. Indudablemente, indudablemente. De hecho, ya yo estuve al frente de la Academia Canaria de la Lengua entre 2012 y 2015. En aquel momento el trabajo era sustancialmente menor porque teníamos un presupuesto
muy bajo que prácticamente solo daba para afrontar los gastos corrientes, ¿no? En la actualidad, afortunadamente, disponemos de un presupuesto bastante más holgado y eso significa en la práctica que podemos organizar un montón de actividades para, digamos, llenar de contenido los planes, digamos, los proyectos, digamos, en fin, con mayúsculas de la propia institución, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tenemos entre manos la jornada del español de Canarias, ahora tenemos en desarrollo la biblioteca digital del español de Canarias, tenemos el buzón de consulta, nos reunimos los viernes para trabajar en el diccionario, que por cierto, el diccionario general de canarismo, que por cierto está a punto de ser publicado, de modo que ya no va a estar al alcance de los usuarios solo el diccionario básico de canarismo, sino el diccionario general de canarismo, que como mínimo va a triplicar la cantidad de canarismos que se abordan. Tenemos la biblioteca Manuel Adorno, tenemos una jornada dedicada a la relación Canarias-América, que se celebrarán este año. Se le ha ido otra vez el sonido a Gonzalo Ortega. En fin, tenemos una actividad, no diré frenética, pero sí una actividad muy dinámica, ¿no? Que hace bueno, que haya, Bueno, digamos, ocupaciones prácticamente todos los días, ¿no? De una manera o de otra, pues hay que estar un poco al frente de todo este conjunto de iniciativas, pues prácticamente día a día, ¿no? bueno, esta última parte también se ha oído un poquito el sonido, pero bueno, le hemos escuchado todas las iniciativas que están poniendo en marcha, que sin duda son muchísimas, y le agradecemos que haya estado con nosotros en este día, en este ratito. Y para acabar, ¿cuál es la palabra canaria elegida o preferida o la que más le gusta a Gonzalo Ortega? Bueno, yo tengo varias, ¿no? Antes cité un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, la palabra magua me gusta mucho, la palabra guineo, la palabra enchumbar, que es un portuguesismo, y luego estas palabras que uno aprendió de niño del tipo millo, baifo, en fin, palabras de este tenor así, ¿no? Yo que procedo de una zona rural, pues todas estas palabras uno las aprendió pensando con cierta ingenuidad que eran palabras generales del español, porque el hablante medio no se hace cuestionamiento de si esta palabra es exclusivamente canaria o no, ¿no? Se limita a utilizar con naturalidad el idioma y no tiene por qué reparar en que la palabra tiene una circunscripción muy limitada, ¿no? O es una palabra que se puede escuchar también en Uruguay o en México, ¿no? Claro, efectivamente. Y en fin, palabras, digamos, de estas que tienen una cierta eufonía, pues hay muchas, ¿no? Pero ya digo, yo prefiero quedarme con palabras de estas usuales. Yo no me veo, por ejemplo, utilizando la palabra maíz en lugar de millo o la palabra autobús en lugar de guagua. En fin, estas palabras que tienen algo de emblemático, ¿no? De lo canario, y luego naturalmente hay miles de palabras de otra naturaleza, pero que con este perfil, digamos, simbólico, emblemático, pues no son tantas, ¿no? Claro. No es lo mismo que alguien diga autobús en lugar de guagua, que alguien diga, por ejemplo, pastelería en lugar de dulcería, ¿no? Me parece. Sí, sí, efectivamente, sí, además que son bonitas y la verdad que hay que mantenerlas. Bueno, pues terminamos. Agradecemos a Gonzalo Ortega, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, que nos haya acompañado. Me queda más no seguir con esta conversación, pero bueno, para no seguir con el guineo y no se me vaya el baifo, 27-28 de mayo, la jornada del español de Canarias. Gonzalo Ortega, muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que hacen y cuando quiera, pues por aquí estamos para seguir hablando de Canarias y de nuestra forma tan característica de hablar. No, por favor, el agradecimiento es mío. Yo también lamento que al final de la entrevista se haya ido la imagen. Pero bueno, mi imagen es perfectamente prescindible, prefiero que se queden con mi voz. y bueno, y por otro lado, pues nada, a la disposición de ustedes para cuando quieran. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Igualmente.